Bienvenidos, bienvenidas mis queridos chicos y chicas de Géminis. ¿Cómo están? Hoy vamos a estar viendo qué está pasando entre ustedes y su persona especial. Bien, como siempre, muchas gracias por estar aquí. Si aún no te has suscrito al canal, te invito a suscribirte. Me encantaría tenerte como suscriptor o como suscriptora. También soy psicóloga y terapeuta holística y me encantaría acompañarte en este proceso de sanación personal, así que te invito a que entres a mi sitio web porque vas a encontrar muchos descuentos para ti. Está toda la información aquí abajito en la descripción de este video. Bien, Géminis, también voy a estar sorteando 2 lecturas de péndulo en el chat en vivo al final de esta transmisión. Así que si te gustaría participar, entra al chat en vivo y puedes dejar tu pregunta al péndulo. Bien. Si te perdiste la transmisión en vivo, puedes suscribirte, darle a la campanita y así puedes participar de la próxima oportunidad, ¿ok? Bien. Tenemos 2 canciones para ustedes hoy, Géminis, para esta lectura. Tenemos Cara Luna de Bacilos y Aunque estés con él, de Luis Fonsi. Bien, vamos a ver un poquitito algunos mensajes de tu persona especial para ti. Dice primero, siempre estaré agradecido por lo que haces por mí. Todo fue un malentendido. Esta es una conexión kármica. Venimos a aprender de esto. Sé que eres mi otra mitad. Tú eres quien me entiende, con quien puedo ser yo mismo. Y me fui y te dejé sin decirte nada. Lo siento, ya seguí adelante con mi vida. ¿Qué nos dicen en estos mensajes ya? Un nivel de confusión en la mente, en el alma de tu persona especial, ¿no? Es como, venimos a aprender de esto. Esto es algo kármico, ¿no? Por lo tanto, lo más probable es que no subsista en el tiempo, pero al mismo tiempo sé que eres mi otra mitad. Posiblemente esta es una persona que viene, ¿no? Y luego se va, ¿no? O que tiene muchos sentimientos, luego se asusta y se retira un poco de la escena, ¿no? Porque nos dice también, me fui y te dejé sin decirte nada. Lo siento, ya seguí adelante con mi vida, pero al mismo tiempo solamente eres tú quien me entiende, con quien puedo ser yo mismo, ¿no? Entonces, esta confusión, esta mezcla de emociones es lo que queremos entender para esta lectura, ¿ok? Bien, tenemos 10 de espadas al reverso como primera energía para tu persona especial. Efectivamente acá hay algo que se terminó. Y esta persona podrá pretender mucho, pero todavía está esperando ahí que eh, es como si todavía estuviera mirando, todavía está esperando, mirando hacia atrás, ¿no? Está esperando que hay algo que pase, hay algo que se sane. Vamos a ver un poco más de qué se trata esto. Está esperando ganar cierta claridad acerca de los sentimientos que tiene por ti. Ok. Es como, insisto, esta persona se siente muy feliz contigo, pero al mismo tiempo no es capaz de dar ese paso para construir algo más sostenible contigo en el tiempo. Entonces, ¿qué hace? Carta de la justicia al reverso, no está tomando buenas decisiones o no está eligiendo a partir del corazón, sino que está eligiendo a partir del miedo, ¿ok? Siendo que sabe que podría construir algo maravilloso contigo, pero siento yo que sí le da bastante miedo, ¿ok? Acá siento que esta persona tiene que aprender que si no se transforma a sí mismo va a perder a quienes realmente le importan, ¿ok? Vamos a mirar un poco más lo que es tu energía, Géminis. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la energía de Géminis? ¿Qué necesitamos saber? ¿Cómo está Géminis hoy? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cómo está Géminis hoy? Muchas gracias. Para ti tenemos la carta de la justicia. Tú estás eligiendo por ti, por tu amor propio, por tu balance y siento que principalmente por tu paz mental, emocional. Muy natural, ¿no? Siento que quieres entrar en balance, quizás hasta incluso para muchos de ustedes concentrarse en su carrera, en su economía. Ok.
Tú también estás esperando algo. Esta persona, perdón, tiene el 7 de pentáculos y tú también tienes el 7 de pentáculos. Esta es energía de espera. Bien. Siento que para ti tiene que ver mucho con la carrera. Si estás esperando algo en términos laborales, te puede ir muy bien porque luego tenemos la carta del carro. Quizás estás esperando, si es que resuena contigo, que esta persona viaje a la distancia para verte, para estar contigo. Puede ser que estén a distancia también. Sin embargo, al final de la lectura para ti tenemos la carta de la muerte. Bien, cierra un ciclo para comenzar otro. Quiero saber si es que este ciclo que estás cerrando principalmente es para dejar esta situación con esta persona atrás o un poco más de qué se trata, ¿ok? Así que te vamos a mirar a ti por un segundito más, Géminis. Ok. Siento que quieres terminar con la duda, con la indecisión. Y quieres tener claridad exactamente de qué es lo que está pasando acá. Bien, o también de qué es lo mejor para ti. Sí te veo eligiendo finalmente por tu amor propio, porque siento que esta conexión te puede estar causando bastante pesar. Así que va a ser importante para ti que dirijas tus energías a ti mismo, a ti misma por sobre todas las cosas, porque a esta persona la veo todavía con mucha inestabilidad. ¿Ok? Pero vamos a mirar un poco más, como siempre. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber qué más necesitamos saber acerca de la persona especial de Géminis. ¿Qué nos quiere decir la persona especial de Géminis hoy? Ay, ay, ay. Fuertes energías. Uno de espada al reverso. Uno de espadas o el as de espadas, ¿no? En este tarot es el 1. 8 de pentáculos al reverso. Esta persona quitó las energías de esta conexión, tiene problemas gigantes de compromiso, ¿no? Siente esta conexión profunda contigo, pero siento que tiene, que es como la persona que se arranca por siempre, ¿no? Porque no tiene la valentía para hacer esa superación personal, ¿ok? Así que es como ahí donde te advierten el cuidado, ¿no? Que sepas bien dónde dirigir tus energías y en este caso te recomiendan dirigirlas a ti mismo, a ti misma, ¿bien? 9 de espadas, esta persona, uf, 9 de espadas y 7 de espadas, o sea, esta persona se autosabotea, ¿bien? Lo que marca a esta persona principalmente es ese miedo al compromiso, es esa angustia de que quiere construir algo para su vida, ¿no? Que quiere tener una vida maravillosa en pareja, en familia, ¿no? Construir algo bonito pero como que no logra hacerlo. No logra llevar a cabo ese compromiso profundo. Cuando entra al compromiso se asusta, es como el miedo al éxito. Bien, cuando nos topamos justamente con la oportunidad que queríamos, la persona que estábamos buscando, tiene todas esas características que siempre quisimos. Bien, algunas veces las personas se asustan también, ¿ok? Y eso le lleva a tomar muchas malas decisiones. Esto tiene que ver con no sentirse merecedor de amor, ¿no? Tener ese miedo profundo al éxito. Entonces, yo te diría, Géminis, prestar atención hasta dónde vamos a invertir nuestra energía en alguien que quizás no va a ser capaz de darnos lo sustancial que nosotros estamos buscando en una conexión amorosa, ¿ok? Para algunos de ustedes incluso pueden estar conociendo o van a estar conociendo a una nueva persona, ¿vale? Vamos a mirar algún posible resultado para esta lectura, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué necesitamos saber? Ok, la unidad. Alguna especie de conexión espiritual, ¿no? Vamos a ver de qué se trata esto. Porque al mismo tiempo esta persona nos dice, sé que eres mi otra mitad, pero esta es una conexión kármica. Hay algún aprendizaje que tenemos que tener acá. Para cada persona es distinto, pero a la vez muy similar también. Aprender del valor y del amor propio. Quizá para esta persona es amarse lo suficiente, disculpen el sonido de la silla,
Em, Aprender a amarse lo suficiente como para perseguir lo que realmente quiere y ama, ¿no? Y quizá para nosotros, para no aceptar menos de lo que merecemos, ¿ok? Insisto, para muchos de ustedes Géminis sabemos que esta no es una lectura de carrera, pero algunas veces pueden aparecer muy buenas oportunidades para ti que quizá llevas esperando hace un tiempo en términos laborales, ¿ok? Ay, sí. Última carta para el resultado. No sé por qué hoy día todas las cartas volaron al piso. Ok, mira. Mira, Géminis, nos va a sorprender esta lectura, cómo esto da un giro de 180 grados. Yo sé que ustedes no alcanzan a ver las cartas, pero al final tenemos un 2 de agua, o sea, un 2 de copas y los enamorados, ¿ok? Entonces, ¿qué tiene que ser? ¿Cuál es el movimiento energético que tiene que haber? Es que tú te concentres en ti, pienses en ti, sanes tu propia herida del rechazo, bien, o el merecimiento y que esta persona haga su propia sanación, ¿ok? Porque si es que realmente esta es una conexión espiritual, quizá tuvieron que pasar por alguna especie de karma, ¿no? Y por ende alguna separación, para que puedan aprender de eso en particular y luego volver a reencontrarse, ¿no? Siento que quizá esto es como alguna especie de punto ciego para nosotros, no entendemos muy bien por qué esta persona rechaza, por qué se aleja, ¿no? Si es que solamente soy yo con quien puede ser sí mismo y que le entiende. Siento que esto le agobia bastante también. em, y por eso le cuesta avanzar, poner el trabajo, ¿bien? Pero no tiene que ver contigo ni con la conexión que tienen, tiene que ver con un miedo interno, ¿ok? Qué curioso, porque finalmente tenemos al final de la lectura un 2 de aguas, reconciliación, y los enamorados, una unión más profunda, ¿ok? Sí, también la carta de los enamorados nos hablan de tomar decisiones, decisiones según el potencial que realmente ves en esta conexión. Así que me indican intuitivamente que lo vea desde la lógica, que puedas mirar lo que ha pasado y como la potencialidad de la viabilidad de la conexión. Entonces, si es que tú sientes que de acuerdo a lo que ha pasado anteriormente, tú no vas a poder confiar en esta persona, te vas a seguir sintiendo ese abandono o alguna sensación de traición, eh, que puedas tomar la decisión que signifique más amor propio, ¿ok? Teniendo un 2 de agua y los enamorados, ambas cartas, siendo un número 2, nos habla de tomar decisiones que vienen desde el amor, ¿bien? El principio del amor es el amor propio, ¿bien? Pero sí, puede haber algo aquí, yo te digo, yo lo dudo totalmente de acuerdo a la lectura que hemos tenido hasta que veo estas dos cartas, ¿bien? Siento que en algún minuto vas a estar en la posición con esta persona en la que vas a tener que elegir, ¿bien? Hoy lo sigo intentando con esta persona o ya cierro el ciclo y que esa decisión Géminis venga desde el amor propio, ¿bien? Por sobre todas las cosas, ¿bien? Vamos a mirar un poco más, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué más necesitamos saber acerca de esta conexión? ¿Qué más necesitamos saber acerca de esta conexión? Muchas gracias, guías espirituales. Ah, mira. Ok. Siento principalmente, Géminis, que una vez que reconoces tu valor propio, eh, te das cuenta que esta persona realmente no te entrega lo que tú estás buscando, ¿ok? Sin embargo, nos dice acá, cree lo imposible, no es como que las cosas no puedan cambiar, ¿no? O que esta persona no tenga el derecho a cambiar o transformarse y que ese cambio sea verdadero y que sea profundo. Eso sí puede pasar. Por eso también la lectura nos indica al final el 2 de agua y los enamorados, posible reconciliación entre ustedes. ¿Bien?
Ok. También nos dice, con la luna llena en Géminis, las respuestas que tú necesitas ya vienen en camino, pero es tiempo para descansar. ¿Qué es lo que pasa? Cuando nuestra mente está rumiando mucho, estamos pensando mucho, no le damos el espacio a la intuición para poder escucharla. Entonces, ¿qué es lo que te dice esta luna nueva? Perdón, esta luna llena en Géminis, esta carta aquí en particular, con la carta que tenemos al lado que nos dice toma un tiempo para respirar, te dice las respuestas que tú estás buscando vienen a partir del respirar, de la meditación. Intentar no pensar tanto en las cosas, así puedes escuchar la voz del corazón y no la de la mente. Y siento principalmente que eres tú quien tiene que tomar la decisión si continuar aquí o no, porque si es posible que esta persona no retorne después de todo, que diga, uff, no, voy a volver con mi Géminis porque eh, me doy cuenta de la profundidad de nuestra conexión y ya no la puedo negar más, ¿ok? Aún así, vamos a mirar un poco más, Géminis. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Qué necesitamos saber? Bien. Codependencia, suelta la codependencia. Es importante también. Hay atracción entre ustedes. Esta persona espera que le puedas dar un chance. Qué curioso, ¿no? Nos dice expresa tu amor. Hay atracción, claro, hay coqueteo. eh, y es como si esta persona estuviera, me indican intuitivamente el 2 de pentáculos, que es como estar ahí intentando tomar una decisión. Estoy meditando cuáles de las dos opciones tengo que tomar y tu persona se va en eso, ¿no? En esas dos posibles opciones, voy, expreso mi amor a mi Géminis o me quedo en el miedo, ¿ok? Esta persona espera que tú le puedas dar un chance. La separación se ha dado efectivamente para que ese aprendizaje kármico del que hablamos de un principio eh, puedan trabajar la codependencia. Bien, soltar esa codependencia, trabajar tú en tu propia individualidad. Bueno, Géminis tiende a ser bastante independiente, pero de todas formas, ¿no? Eh, trabajar en esa independencia emocional absoluta. Vamos a mirar un poco más. Muchas gracias, guías espirituales. Me gustaría saber si esta conexión es recomendable para nuestros amigos y amigas de Géminis. Es recomendable esta conexión. Bueno, siempre sabemos que la decisión es de ustedes, ¿ok? Es de ustedes, no del tarot. Acá solamente estamos dando energías, quizá nos llega algún consejo, nos hace sentido y eso es maravilloso. Si es que no, no pasa nada, ¿ok? Esta situación mejora si es que tú así lo crees, ¿ok? Estás muy listo para pedir ayuda a los demás. Esta es una carta que sale mucho, mucho, mucho. Me sale más de lo que yo quisiera que me salga. Casi que en todas las lecturas nos dice pide ayuda a los demás. Bien, siento que el colectivo está pasando por situaciones muy difíciles y quizá no está pidiendo ayuda, pide ayuda. Una lectura de tarot personal para ti, específica de tu caso, terapia, consejo a tus amigos, a familiares, ¿ok? Bien, de aquí a un año, escucha tu intuición. ¿Qué significa este de aquí a un año? Siento que a partir de esto, si es que te hace sentido, estás comenzando a conectarte con esa intuición profunda tuya. Entonces, ¿cuál es la invitación que nos hacen los guías espirituales durante este año? Es contigo, que trabajes tu intuición. Bien, acá ninguna carta realmente me dice, aquí sí, esta persona sí es para ti, esta persona no es para ti. Tomas tú la decisión. Lo hemos ido conversando también durante esta lectura. Es como si en este momento en cuanto a esta conexión tú tienes que poder elegir. Por eso también tenemos la carta de la justicia. Tomar esa decisión que implica bienestar para mí y para los otros y que te da tu propia paz. ¿Qué es lo que te da más paz? Bien. La decisión es tuya aquí, Géminis. No nos quieren hacer ninguna recomendación en particular.
no quieren influenciarte, ¿no? Bien, vamos a ver cuál es la siguiente acción a tomar por parte de esta persona especial hacia ti, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona de Géminis para Géminis? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuál es la siguiente acción a tomar por parte de la persona de Géminis hacia Géminis? Mira, yo solamente voy a tomar de un principio las que se nos están mostrando. No las alcanzan a ver todas en cámara, así que ténganme paciencia. Tenemos un 2 de bastos. ¿Ves ese nivel de planeación? Pensando en ti, querer construir alguna especie de futuro. En este caso, siento que todavía nos hablan de disyuntivas que tu persona está teniendo en su mente. Entonces, también, nuevamente, ¿dónde estoy invirtiendo mis energías? Estoy invirtiendo mis energías en alguien que está seguro, segura de lo que quiere, que está teniendo ese nivel de madurez que yo busco en una pareja, ¿no? Porque es como que un día quiere y el otro día no quiere. Es que si quiero y estoy pensando en ti, o sea, definitivamente piensa en ti, ¿no? Pero al otro día es como, no, esto no se puede, ya pasó lo que pasó, y entonces se desanima. Y no está escuchando su propia intuición, su propia guía divina con la carta del juicio al reverso. Bien. Sí hay cierta claridad que tiene que llegar a su vida, por eso tenemos la carta del sol. Pero al mismo tiempo, con la carta del loco al reverso, siento como que le está costando tomar ese paso en falso, o sea, no ese paso en falso, perdón, ese paso hacia adelante, ese paso como ese salto de fe, ¿no? Donde dice, bueno, me las voy a jugar y voy a ir hacia Géminis, quizás solamente para ver qué pasa, ¿no? Quizás solamente para ver cómo Géminis reacciona. E insisto, a esta persona se la come el miedo. Tenemos el paje de bastos, le da miedo actuar. 9 de espadas, piensa en ti, pero también piensa en ese miedo que le da ese compromiso, ese acercarse a ti. Y se traiciona a sí mismo constante y sonantemente. Ahora, insisto, no todo necesariamente va a estar perdido entre tú y esta persona, porque al final de la lectura tenemos unas de espadas, comunicación, ¿ok? Puede, si es que están en silencio, ¿no? Si es que están en contacto cero, por ejemplo. Unas de espadas, hay nueva comunicación que sí les puede llevar a este 2 de agua y a esta carta de los enamorados que vimos al final de la lectura, ¿ok? Me estoy pasando mucho del tiempo, así que vamos a ir cerrando Géminis. Te voy a dar algunas letras que pueden resonar de alguna forma contigo, con el nombre de tu persona especial, iniciales, o letras que contengan su nombre, A, N o U, bien. Tenemos una R o doble R en este caso, otra A, una H, una E. Bien. Y vamos a dar un último consejo. Muchas gracias, guías espirituales. Bien. Lindo consejo. Toma un momento de introspección y pregúntate si tu comportamiento, tus elecciones, tus decisiones, Géminis, están alineados a tus valores, principios, al amor, al ego o a tus estándares, ¿ok? Revisa eso. Hey, esta decisión que estoy tomando, ¿realmente está alineada con lo que yo soy y lo que quiero para mi vida, a mis metas, o me aleja de ellas? Bien. El tigre aquí nos habla de defensa personal, ¿no? Del cuidado personal, como del cuidado de tu territorio, ¿bien? Porque esta es una vida que estás construyendo tú contigo misma y crece, ¿no? En el tiempo. Siento mucho que este dije del árbol de la vida nos habla de solidez. Construir bases sólidas es lo que te va a ayudar a que tu vida se manifieste de forma más armoniosa, ¿no? Y esa base sólida se construye de acuerdo a las decisiones que tú estás tomando ahora, ¿bien? Así que háblate a ti mismo con la verdad. Tenemos la rosa. La rosa nos habla de verdad y nos habla de pureza también. Y para algunos de ustedes siento que su persona también les va a estar regalando una rosa o quizá en su momento resuena con ustedes que su persona les haya regalado una rosa o una flor. ¿Bien? Ok.
esa es la lectura general de Géminis hasta ahora. Vamos a pasar ahora a el chat en vivo porque vamos a hacer ya el sorteo de 2 lecturas de péndulo. Todavía pueden dejar sus preguntas. Por ahí Damari lleva preguntando un rato si es que ha salido Libra. Ya la subí porque la hice hoy hace un ratito. Ya anduvo el video de Libra, así que te invito a que entres al canal. Lo vas a encontrar ahí porque ya se subió. O sea, ya se subió. Ya hicimos la transmisión en vivo. Bien, la hice hace un rato, hace unas horas. Bien, Damari, te mando un abrazo, cariño. Bien, mientras voy guardando las cartas para limpiar la mesa y concentrarnos en nuevas energías de las lecturas, ten un poquitito de paciencia, Damari, porque cuando son transmisiones en vivo a veces se demoran en cargar. Bien, se demoran en cargar, pero sí está ahí. Bien. Si quieres me puedes escribir por el Instagram que está aquí abajito y yo te envío el link para que lo puedas ver directamente. Bien. Ok. Entonces, para quienes quieran participar de las 2 lecturas de péndulo, pueden dejar su pregunta, que tiene que ser de respuesta sí o no. Y ya van a estar participando, pueden dejar su pregunta en el chat en vivo. Y si es que te perdiste esta transmisión en vivo y quieres participar la próxima vez, suscríbete al canal y le das a la campanita. Así YouTube te va a notificar cuando voy a estar haciendo otro video en vivo, ¿ok? Bien. Vamos a ver. Ok. Vamos a ver. ¿A qué le vamos a contestar su pregunta? Liliana. Liliana indica. Hola, saludos desde Colombia. Hola Colombia, ¿qué tal? Quisiera saber si daremos un paso más con mi pareja. Él es Leo, yo Géminis. Vamos a mirar. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cómo podemos ayudar a Liliana hoy? Es posible que ella y su pareja den el siguiente paso. No sé cuál será el siguiente paso, pero bien, el péndulo por lo menos hasta ahora nos indica que hay posibilidad de que así sea, ¿ok? Vamos a mirar un poco más de qué se trata esto con algunas cartas del tarot para ti, ¿ok? Bien, tenemos la carta del Sol, 3 de Pentáculos, sí, y la carta de la Justicia. Es muy posible que sí, que puedan construir algo en conjunto que les pueda hacer muy feliz. Sí siento que hay ciertas demoras, así que si quieres, ¿no? Ten paciencia. Y que te preocupes de que todo sea recíproco, es decir, que esta persona esté entregando lo mismo que tú en la conexión, ¿ok? Así que establece bien tus estándares, ¿no? Presta la atención a eso, que sea recíproco, porque si no acá tenemos un 3 de espadas. Puede llegar a doler si es que esta persona no cumple nuestras expectativas. Así que a prestar atención ahí, Liliana, pero sí les puede ir muy bien. Te dan eso como recomendación, que te preocupes que sea todo bien recíproco la forma en la que se entregan a la conexión, ¿ok? Eso les puede ayudar a ir un paso más allá, ¿ok? Vamos a ver, número 2. Muchas gracias chicos y chicas por estar acá. Vamos a ver. Vamos a ver. Ok. Bien. Ros Rivera, vamos a ir con tu pregunta. Muchas gracias por participar. Dice saludos desde México. Yo quiero saber si mi ex y yo regresaremos. Soy Leo y ella es Virgo. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cómo podemos ayudar a Ros? ¿Quieres saber si es que existe la posibilidad
de que regresen o que vuelvan a estar juntos, ¿ok? Bien. Ros, por lo menos por ahora, el péndulo nos contesta que sí existe la posibilidad. Como siempre, nos están hablando de posibilidades, así que vamos a mirar un poco el tarot, que nos digan las energías de cómo está la cosa y a ver si es que nos dan algún consejo para ti, ¿ok? Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cómo podemos ayudar a Ros? Bien. Con la rueda de la fortuna generalmente nos anuncian cambios positivos, ¿ok? Sí, está muy posible esa reconciliación con el 2 de copas. Sí, es muy importante que ambos puedan cerrar como soltar lo que pasó anteriormente y poder comenzar alguna especie de nuevo ciclo. Bien, si es que realmente quieren esto. No que regresen y vuelvan con la misma energía del pasado, sino que realmente hayan cambios positivos para ustedes. ¿Ok? Como dejar el pasado atrás, cambiar las energías y como comenzar un poco de cero, definitivamente sí existe la posibilidad, porque ninguno de los dos ha cerrado el ciclo, pero sí hay cambios importantes, ¿no?, que hay que hacer para que la relación, si es que vuelven, ¿no?, sea positiva y sea duradera en el tiempo, ¿ok? Estos serían los mensajes para ti, Ros, ¿ok? Voy a pasar a despedirme de todas las personas que están presentes. Muchas gracias. Vamos a ver, no alcancé a saludar a todos antes, así que, bueno, a Damari ya la saludamos, un abrazo. Liliana también le contestamos su pregunta. Aris, Julisa, un abrazo. Natalie, ¿qué tal? Ros y también Dayana, yo sé que no alcancé a contestar todas sus preguntas, pero suscríbanse al canal, denle a la campanita porque así YouTube les va a notificar cuando esté haciendo otra transmisión en vivo, ¿ok? Y ahí pueden participar, y si es que no, también pueden participar de las transmisiones en vivo, donde contesto solamente preguntas de péndulo y nada más. Así que, y esas son por orden de llegada, así que les invito a que participen también. Damari, sí, claro, sigue preguntando por el video de Libra. Sí, ya fue el video de Libra, lo hice hoy día temprano. Quizás no aparece en el canal, pero sí YouTube te lo debiese sugerir, posiblemente como en tu exploración de YouTube, ¿ok? Porque sí, el video está ahí y sí se puede ver, ¿ok? Así que eso. Bendiciones para todos, muchas gracias. Ros Rivera dice, muchas gracias, hermosa, muchas gracias a ti por estar acá. Eso, le mando un abrazo gigante para todos, chicos y chicas, que tengan un maravilloso día. Un abrazo desde el alma. Namaste.